¿Qué pasa? Hay algo frente a nosotros. La ciudad cree que la estación Oxu es solo un punto más en el mapa del metro. Pero bajo sus luces blancas y su rutina de trenes hay algo que nunca se detuvo, algo que espera. Nadie habla de ello, nadie quiere recordar por qué comenzaron las muertes. Pero quienes se acercan demasiado, descubren que en este lugar, los vivos no son los únicos que piden ser escuchados. Todo arranca con un muchacho que aguarda el tren. Ve a una joven tambaleante, perdida entre los anuncios y el murmullo del túnel. Parece ebria y de pronto desaparece. Él se acerca a las puertas que separan el andén de las vías, convencido de que cayó. Se asoma, las puertas se cierran y la desvivida es inmediata. Ese comienzo basta para marcar el tono. En Oxu no hay accidentes, solo designaciones. Entonces surgimos en la historia principal. La protagonista, Na-young, es una reportera joven que aspiraba a un trabajo serio, pero terminó atrapada en un medio digital obsesionado con clics y publicidad. Y comienza mal, tomó una foto en una estación, planeaba publicarla, pero la persona retratada resultó ser un hombre trans. Ahora enfrenta una denuncia y su jefa la presiona, necesita producir dinero en pocos días o se queda sin trabajo. Desesperada, Na-young recurre a sus amigos que laboran en la estación. Les pide que si encuentran de nuevo a la persona que fotografió, la detengan y le avisen, quiere resolver el problema sin pagar indemnización. Uno de ellos, sin embargo, le menciona otra cosa, hace poco un hombre se lanzó a las vías y se desvivió. Algo no encaja, él lo vio en las cámaras, el sujeto caminaba por las vías, ignorando las advertencias. Y junto a él, escondido en una zona prohibida, había un niño. Tras el accidente, el niño desapareció sin dejar rastro. Na-young reconoce que podría ser noticia si hubiera más testigos. Woo-won, su amigo, asegura que los hay. El forense que acudió al lugar del incidente vio a una niña debajo de una escalera. La menor le mostró un papel con un número, el hombre dice el número en voz alta y le pregunta su nombre. La niña asiente con la cabeza. El forense aparta la mirada por un instante y cuando vuelve a mirar donde estaba la niña ella se había esfumado. Na-young lo visita. Él confirma todo, sin dudas ni dramatismos. Intrigada, busca a un detective para continuar la investigación, pero este se niega a hablar, dice que no quiere verse implicado en historias de fantasmas para conseguir clics. Ella se queda sin declaraciones. Entonces recurre de nuevo a Woo-won y le pide una copia del video del accidente y él la obtiene a escondidas de su jefe. Cuando se la entrega, Na-young ve al conductor del tren que atropelló al hombre. Una chica lo acompaña en la banca. Al acercarse, la chica se marcha. Na-young aprovecha y entrevista al conductor. El hombre repite una sola frase. Eso nunca saldrá. Mira un reflejo y parece ver a un niño muerto apoyado sobre su espalda. Menciona un número, se levanta y se va. Na-young lo sigue, le pregunta qué significa ese número, él se gira, tiene su rostro marcado por el horror, como drenado. ¡Tengo que decirlo! Vemos como Na-young se dirige a su trabajo y al cruzar la salida del vagón, puede ver a un pequeño mirándola de forma inquietante. Parece que es una pesadilla. Cuando despierta es recibida con aplausos por sus compañeros. Rompió récord de visitas con su nota. Todo cambia cuando llega su jefa. Le pregunta a qué hora entrevistó al conductor. Na-young dice que a las 10 de la noche. La jefa responde, es imposible. El conductor se suicidó a las 9, o la entrevista es falsa o habló con alguien más. Solicita las cámaras de seguridad. Allí aparece Na-young hablando sola en la plataforma. Y luego, hablando sola frente al cuerpo colgado del conductor. La jefa le exige renunciar. En ese instante entra una llamada, es la hermana del hombre que murió en la estación. Quiere hablar con Na-young. Ella acude, la hermana la reconoce, la había visto antes, saliendo de la casa del embalsamador y también el banco donde el conductor estaba sentado. La mujer explica que cree que su hermano fue a la estación buscando un pozo. Antes de que construyeran la estación, había varios en esa área. Su padre murió allí, cayendo durante la inauguración.
Ella soñaba con un pozo, siempre el mismo, sin entender por qué. Cree que su hermano bajó esa noche para buscarlo, quizás intentando ayudarla con sus pesadillas. Na-young investiga y encuentra en una biblioteca una fotografía del pozo del sueño. Quedaba justo enfrente de un orfanato desaparecido hace décadas. La hermana recuerda el pozo con claridad, pero no el orfanato, algo en su mente sigue bloqueado. Con esa pista, Na-young acompaña a Woo-won a la morgue para fotografiar el cuerpo del chofer. Nota marcas de rasguños en una de sus manos. El embalsamador le explica que todos los cadáveres provenientes de Ok-soo presentan heridas idénticas. Y mientras habla, se lleva la mano a la boca. En ella, las mismas marcas. Con ese nuevo dato, Na-young escribe otro artículo. Se vuelve viral y como efecto colateral, surge una moda absurda, jóvenes sacándose fotos en la estación, algunos mostrando rasguños similares como si fueran trofeos. La jefa de Na-young la llama, lleva 2 éxitos, si consigue uno más, la empresa cubrirá la demanda y ella quedará libre. Le pregunta sobre qué será el siguiente artículo. Na-young insiste en continuar con el caso, pero su jefa la prohíbe tajantemente volver a mencionarlo. Esa noche, Woo-won y un compañero ven pasar a la joven trans que la había denunciado. Deciden no detenerla, pensando que la empresa ya resolverá el asunto. La decisión dura poco. La chica es atacada en los baños por niños que no deberían existir, cuerpos pequeños y deformes. Muere allí mismo. El compañero de Woo-won, quien también tenía rasguños, entra al baño y es atacado por una figura infantil que le arranca la vida. En el funeral del muchacho, Na-young encuentra a Woo-won. Llora. Tiene rasguños. Confiesa que la noche anterior encontró a una niña en la entrada de la estación, ella tenía un número escrito y él lo leyó en voz alta. Desde entonces, las marcas aparecieron. Esa noche, Woo-won sueña con niños trepando sobre su cama, con manos frías que lo hunden. Luego cae en un pozo sin fondo, el sueño coincide con lo que la hermana de la primera víctima sufría. Por eso Na-young lo lleva con ella. La mujer dice recordar más cosas. El orfanato era dirigido por su padre. A cada niño se le asignaba un número de 4 dígitos, era la fecha exacta en la que entraban. Les entrega el teléfono de su hermano, en él hay un video, se ve un túnel bajo las vías, un pasaje estrecho que desemboca en restos humanos diminutos, huesos de niños. Temiendo por la vida de Woo-won, van al túnel, ven sombras pequeñas moviéndose entre el polvo, ven manos que salen de la tierra. Un grupo de niños emerge del suelo. Rodean a Na-young y Woo-won. Na-young les promete que contará lo que ocurrió, que hará pública su historia, los niños gritan y desaparecen, liberando por fin el lugar. Informan de inmediato a las autoridades. Woo-won revisa su mano, los rasguños siguen ahí. Na-young le dice que son heridas, que tardarán en sanar. Todo parece un triunfo, hasta que la jefa de Na-young la llama a su oficina. La suspende por desobedecerla, le prohibió escribir sobre Ok-soo, y aún así publicó. Atónita, Na-young habla con un colega veterano. Él le revela que la jefa también investigó ese orfanato hace muchos años, pero ocultó la historia. Decía que revelar algo así retrasaría la construcción de la estación. Ahora Na-young había destapado lo mismo. Mientras tanto, Woo-won visita al embalsamador. Nota que él ya no tiene rasguños. Pregunta por qué. La respuesta es simple y atroz, es una maldición. Nace al pronunciar en voz alta el número de uno de los niños muertos. Para librarse de ella, basta con que otro repita ese mismo número sabiendo, aunque sea de forma mínima, que hay una maldición detrás. El embalsamador confiesa, obligó a la hermana de la primera víctima a decir el número, y las marcas pasaron a ella. La hermana llega a Na-young con su mano marcada. Dice que ya lo recuerda todo, ella y su hermano también fueron parte del orfanato. Allí los encerraban en un pozo, en oscuridad total. Los adoptaron antes de morir ahí abajo. Ella cuenta que, cuando la llamaron para sacarla del pozo, una niña le sujetó la mano y la rasguñó, le rogó que convenciera a los adultos de llamarla por su nombre, no por su número.
Pero hay algo peor, la mujer muestra una libreta hallada entre los papeles de su padre. Hay fechas de cirugías, el orfanato era solo una máscara. Usaban a los niños como fuente de órganos, les extraían lo que necesitaban y luego los dejaban morir en el pozo. A la mañana siguiente, Won llama a Na-young. Le dice que cambió de número de teléfono, le dicta el nuevo y le pide repetirlo. Ella lo hace sin sospechar que una parte coincide con el número de uno de los niños del pozo. La maldición cambia de huésped. Na-young, horrorizada, le pregunta por qué lo hizo. Él responde que quiere vivir, que no tenía opción. Ella revisa el sitio web del medio donde trabaja. Su último artículo fue publicado sin su nombre, la jefa solo quiere que renuncie, Na-young acepta, pero pone una condición. Llega a la oficina con su carta. Coloca un papel con un número sobre el escritorio, le dice a su jefa que sabe la verdad, que ocultó el caso del orfanato no para proteger la construcción de la estación, sino para encubrir un negocio criminal. Y que ahora no le interesa nada de eso, solo quiere que repita ese número en voz alta. Si lo hace, ella entregará su renuncia y se marchará sin volver. La jefa, harta de la escena, repite el número sin darle importancia. Y Na-young se marcha. Desde el pasillo se escucha un grito, la maldición dibuja rasguños nuevos en las manos de la jefa. Ha cambiado de dueño. La estación Oksu sigue abierta, miles la atraviesan cada día sin saber que bajo sus pisos aún quedan nombres sin voz. La maldición no terminó. Solo cambió de manos. Y en lugares así donde la oscuridad tiene memoria, basta una palabra, un número, para despertar a los que nunca se fueron. Si quieres más historias donde la verdad es tan peligrosa como los fantasmas que la guardan, dale me gusta, y si te gustan las películas de terror en general y las orientales en particular, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún viaje al horror más puro. Nos veremos muy pronto.